sábado 3 de octubre les damos la bienvenida a todos ustedes a nombre del Centro Nacional de las Artes y del Festival Transitio a cargo de la subdirección artística de Carla Villegas. El simposio de este festival, Autonomías del Desacuerdo, se honran recibir a Eduardo Subirats. Él será a cargo de la conferencia magistral hoy. Eduardo Subirats estudió filosofía en la Universidad de Barcelona, nació en 1947, por la que se graduó en 1978. Realizó también estudios en la Universidad Libre de Berlín y en París. Ha enseñado en las universidades de Sao Paulo, Madrid, Caracas, México y Princeton. Desde 1993 vive en Estados Unidos y es profesor actualmente en la New York University. Colabora con escritos siempre polémicos en las mejores revistas académicas del mundo y en periódicos de España y América Latina. Entre sus ensayos destacan El continente vacío, México 1994, Linterna mágica, Madrid 1997, Culturas virtuales, México 2001, Una última visión del paraíso, Sao Paulo 2001 y México 2004, Memoria y exilio, Madrid 2003, y Viaje al fin del paraíso, un ensayo sobre América Latina, Madrid 2005. Desde el principio sus preocupaciones filosóficas se orientaron hacia la filosofía del arte y de la cultura, y sus análisis estuvieron centrados en el papel que ha jugado el arte, especialmente las vanguardias, en el desarrollo de la modernidad. No se planteó la reivindicación de los grandes movimientos modernistas, tales como el surrealismo o el cubismo, ni tampoco los olvidó como realidades superadas, sino que trató de mostrar la radical ambigüedad por la que discurre el arte, mostrando un especial interés por las que denominaba vanguardias del tercer mundo. He extraído algunas frases que me parece que entran a juego en este seminario, en este coloquio, y son las siguientes. El filósofo considera que esta guerra global solo puede frenarse con una nueva estrategia de acción que suponga una concienciación intelectual y con auténticos movimientos de carácter democrático organizados con independencia del Estado y de los grupos políticos presentes en el sistema parlamentario. Para Subirats, la violencia que impera en la sociedad no existiría sin el apoyo logístico de otro sistema paralelo al militar, que es el sistema de los medios de comunicación, que se erige como el gran motor del espectáculo de la violencia. Y hay dos más que quiero leerles, que son: además, Subirats aboga por un cambio en el papel de la universidad como centro de pensamiento humanista para superar la actual mentalidad, ya que según el escritor, el modelo de educación superior actualmente está sometido a los intereses económicos corporativos. En este sentido, indicó que una universidad tecnocrática carente de cualquier espíritu supone una política de ahogo y de asfixia de la inteligencia. Y también, para terminar mi presentación del doctor Subirats, diré lo que él mencionó en el año de 2006. El sistema imperialista se encarga, según el autor de Violencia y Civilización, de apartar y ningunear a grandes artistas e intelectuales porque su visión crítica no es conveniente para los intereses de las grandes corporaciones militares y de la industria cultural, a quienes molesta siempre que un artista sea capaz de expresar la angustia y la irracionalidad de la humanidad. Para Subirats, en estos momentos, los museos operan como grandes sistemas de censura del arte. Bienvenido, doctor. Bueno, gracias por la presentación, gracias a Carla Villegas por la invitación, a todos ustedes por su presencia. Y sin más preámbulos, voy a leer este cuento. Me acerqué a una vieja casa en las afueras de la aldea minera. Un letrero anunciaba la visita a una gruta por 2 reales. Pagué los reales y entré. Un guía, negro, joven, robusto, me hizo descalzar porque iba a caminar por pasadizos anegados. Unas velas tenues apenas rompían la oscuridad. Caminaba a tientas. De pronto sentí un espacio denso a mi alrededor. No podía imaginar ni su altura ni su profundidad. Parecía una gran caverna. A vida do garimpeiro é muito sofrida, comenta al observar mi curiosidad por algo que parecía una escultura. ¿Qué es eso?
Pregunté. En las sombras se distinguía un pequeño altar rectangular toscamente construido con planchas de latón. Luego divisé otras mesas similares. Llegué a contar a la luz de las velas 3 o 4 hileras de aquellos misteriosos altares. Quizás unos 40 en total. Pude ver unas siluetas humanas realizadas probablemente en barro. Disparé al azar decenas de fotos con la cámara, mudando la dirección de mi objetivo hacia las tinieblas, y un chirrido hiriente revoloteó en lo alto. «No tenha medo. Eles não gostam do flash», me consoló el joven minero al percibir mi estupor ante la desbandada de murciélagos. «Mas quem é ese homem? Por que eles ficam aquí?», volví a interrogar. Largas horas en la oscuridad de la mina, el peligro de las explosiones y el miedo a morir enterrado bajo la masa rocosa de la montaña, convivencia con los animales subterráneos, las privaciones, la soledad, eso me dijo con el ritmo pausado y sensual del portugués de Bahía. Había disparado a ciegas para poder ver en la computadora lo que no podía percibir en la oscuridad, y comprobé lo que técnicamente podría llamarse instalaciones. Un conjunto escultórico con materiales de textura tosca, una geometría rudimentaria, pero armónica, cuyo centro era la muerte de varios hombres, a través de una figura que se repetía con escasas diferencias formales en cada altar. Era Carnaval de 2009, una aldea escondida de Chapada de Diamantina, Brasil. Cito esa situación como testimonio de algo que quiero llamar resistencia estética, es el título de mi conferencia. La experiencia que se resiste a su deconstrucción y colonización bajo códigos lingüísticos globales, fundamentalmente taxonómicos y básicamente reflexivos, y un concepto de lo estético reducido a los códigos sancionados por las corporaciones museográficas y académicas. Pero no se trata de una protesta. Propongo una definición provisional de esta resistencia estética como un proceso de conocimiento que entraña el cambio, una transformación, metamorfosis. Esta transformación estética es como la obra de arte misma, a la vez subjetiva y colectiva. Pero ese concepto de transformación también está por definirse. Negativamente, transformación no quiere decir formación, no es una creatio ex nihilo, tampoco es trabajo alienado, la formación industrialmente alienada del ser humano. No me refiero a esas 3 categorías elementales que han definido las formas predominantes de producción y de alienación en la civilización capitalista e industrial. Me refiero más bien a una transformación expresiva por la mano humana de unos materiales, colores y seres en el medio de una relación mimética que nuestra psique entre nuestra psique y el universo, entre la naturaleza o el cosmos, concebido como un ser increado, infinito y eterno. Se trata de una experiencia que es transformadora en la misma medida en que rebasa los códigos epistemológicos y las fronteras lingüísticas de la producción y representación instrumentales de la realidad y de los lenguajes artísticos subordinados a estas mismas categorías epistemológicas. Esta relación transformadora, expresiva y mimética, posee además una profundidad ética, metafísica y mítica. Los 3 artistas que habían labrado aquella caverna hablaban de sí mismos como de una hermandad y describían claramente la roca y la oscuridad y sus animales, sus espíritus y sus aguas subterráneas como un principio del ser, y de la memoria de su amigo muerto como el misterio de un culto ancestral. Pero comencemos por el principio. Lo que quiero presentar aquí es un relato, las notas de un viaje a lo largo de una serie de obras artísticas de América Latina. Y quiero dejar muy claro que no tengo ninguna pretensión de trazar un mapa representativo ni exhaustivo. Hacerlo en una edad de administración integral de la creación y la recepción de las obras de arte por las cadenas museográficas, los canales comerciales y los aparatos de la crítica sería otro fraude. Aquí solo pretendo relatar lo que la suerte me ha puesto en el camino. La segunda obra artística que quiero mencionar es la de Jorge Castillo, y con eso me he olvidado además de enseñarles otras fotografías que les voy a mostrar ahora. Las fotografías que hice.
Esas son las fotografías de la caverna, del arte de la caverna, el arte de la caverna en el siglo XX. Ahora el siguiente artista, Jorge Castillo. Argentino de origen celta y por tanto navegante sin morada, Castillo, que es uno de los artistas contemporáneos con una obra más prolífica y variada, pero que ha sido silenciado por los sistemas académicos y museográficos. Esta exclusión se sustenta en dos hechos, uno político, el segundo lingüístico. En 1963 cayeron accidentalmente un número indefinido de bombas nucleares sobre Palomares, un pueblo de pescadores de la más pobre de las provincias del antiguo Andalus, de Andalucía. Castillo, entonces en Italia, pintó el tríptico de Palomares, que ven ustedes en la pantalla, de 6 por 3 metros. Con esta obra confrontaba, como nadie lo había hecho en la pintura, el holocausto nuclear. Sus dos antecedentes históricos son el Guernica de Picasso y Europa después de la lluvia de Max Ernst, testimonios también de los wastelands de las guerras modernas. Pintar sobre este accidente fue un desmentido, que fue desmentido por el Estado español precisamente por causa de la contaminación ambiental persistente y de las víctimas humanas que ocasionó, es en sí mismo una osada acción comunicativa. Y obviamente este tríptico ha pasado una serie de siniestras desventuras y ha permanecido y permanece inaccesible a la luz pública. No tengo que subrayar la importancia de la guerra nuclear entre los estados y las políticas nucleares y la contaminación nuclear en el planeta en el día de hoy. Solo indicaré aquí la dimensión formal surrealista bajo las que este tríptico reacciona ante esta idea irracional, ante esta irracionalidad tecnocientífica y militar de la destrucción. La traductora dice que hable más despacio. Perdóneme, traductora, no sabía que me traducían porque les hubiese dado el texto de la traducción, el texto que estoy leyendo. Bueno, hablaré más lento. Las tres categorías, o sea, lo que señalo es, bueno, en primer lugar, el tema nuclear, que voy a discutir, pero ahora el surrealismo de su representación, surrealismo entre comillas. Sus tres categorías esenciales son espacios virtuales no euclidianos y no racionales, abstracción de la figura y una atmósfera y expresión atmosférica surreal o maravillosa. Castillo pone de manifiesto a través de esta crónica de la violencia tecnológica y militar contemporánea que la estética surrealista, su liberación de la razón y su exaltación de la paranoia se han cumplido, pero no como ficción del paraíso virtual que prometía, sino como un mundo realmente degradado, destruido y desesperado. Pero Castillo ha construido un relato poético sobre una serie de aspectos de nuestra vida moderna, desde la soledad y el empequeñecimiento humano hasta sus lembranzas y melancolías. No puedo dar más detalles. Lo que sí quiero es subrayar una característica ejemplar de esta reflexión artística. No se somete a un código lingüístico único y preestablecido, por el contrario. Este es un artista que conjuga una filiación goyesca con el expresionismo de Picasso y los colores del Cinquecento italiano, como en su Mujerona, que ustedes ven aquí, Muchachita, que les voy a mostrar, no lo tengo, Mujerona, Muchachita es otra obra que no les muestro, lo que les muestro aquí que se llama Hombres sin ninguna importancia, todas ellas creadas a mediados del siglo pasado.
Y Castillo utiliza además las técnicas dibujísticas y los colores del Renacimiento europeo para relatar el mundo de sueños y pesadillas y soledad, como en una obra que tampoco les voy a mostrar ahora, que se llama Le Petit Flaneur. Como Le Petit Flaneur, que es la obra que les voy a mostrar. Esta obra. Y que es reciente, tiene 5 años. Insisto en que esta mirada crítica sobre nuestro mundo, en el medio de la pintura, es lo que otorga un significado verdadero a la permanente reflexión y redefinición por parte del pintor Castillo de los lenguajes históricos. El dibujo de Leonardo y Dürer, los colores de Pietro de la Francesca o Matisse, el constructivismo colorístico de Vermeer o el constructivismo arquitectónico de Altdorfer, la profundidad mística de Caspar David Friedrich, etc. Es a partir de este diálogo con la tradición europea que Castillo da una forma a esta conciencia estética y a esta individualidad constituida en el medio de una experiencia de resistencia artística frente a nuestro mundo. Y esta es la condición del flaneur de nuestro tiempo que representa en este cuadro que ustedes pueden ver. Paso a un siguiente artista. Franz Krachberg es un artista de la selva amazónica, en el sentido más profundo de esta expresión. Es un artista cuyas construcciones escultóricas o arquitectónicas y cuya mirada fotográfica, cuyos materiales, texturas y colores nos acercan irresistiblemente a un universo natural amazónico que nuestra cultura tecnocientífica ignora en cuanto a sus mismos fundamentos. Pero además Krachberg nos atrae a una naturaleza obscenamente sexual y erótica, una naturaleza dotada de una gracia que podemos llamar pura si a esta pureza y a esta gracia sensual y erótica le damos un sentido verdaderamente místico. Desde un punto de vista descriptivo, sus obras muestran a través de la forma barroca y de los colores puros de su fotografía la perfección estética del mundo animal y vegetal. Pero nos lo hace sentir ontológicamente, no semiótica o formalísticamente. Quiero subrayar la diferencia estética que distingue a estas intensidades eróticas y espirituales de la mirada que distinguida de la mirada, que la industria cultural ha impuesto a través de las escrituras electrónicamente administradas sobre el Amazonas. Una mirada que es o bien documental y neutra, o bien tan trivial como los comerciales de ecoturismo. Quiero subrayarlo también para demarcar de manera cortante dónde comienza el universo de la imaginación artística y dónde se levantan las fronteras del diseño mediático y las semiologías de la acción comunicativa en la sociedad del espectáculo. La sinfonía de colores puros, la plasticidad y dinamismo más sorprendentemente barrocos de las formas naturales, junto a las líneas de abstracción más limpiamente cristalinas, nos revelan la perfección a la vez espiritual y física de la vida de los seres. De estas obras puede decirse lo que Goethe del concepto de belleza en general. Cito: manifestación de leyes naturales secretas que sin su revelación nos quedarían eternamente ocultas. Manifestación de leyes naturales secretas que sin su revelación nos quedarían eternamente ocultas. Y algo más todavía. Krachberg logra captar y hacer captar una forma elemental que diluye en su expresión dinámica y viva las fronteras entre lo animal, lo vegetal y lo mineral. Se diría que sus fotografías y esculturas nos revelan la estructura vital y sustancial de todo lo que es.
Pero Kraftwerk huyó de los campos de concentración de Polonia. Huyó de los campos de concentración de Polonia al paraíso de la selva brasilera durante la Segunda Guerra Mundial. Esta transición es elocuente por sí misma. Abraza los dos extremos que definen nuestro Zeitgeist, la violencia industrial y el resplandor del ser. Por eso sus obras se levantan también como un testimonio de la destrucción sistemática y creciente del Amazonas por aquella misma racionalidad tecnocéntrica, formalista y ficcionalista que representan los discursos del neoplasticismo y del surrealismo y la tediosa letanía nihilista de los neoposts que le han sucedido. Kraftwerk nos confronta, como en esta imagen que ustedes ven, con la exuberancia erótica, nos confronta con la exuberancia erótica de la selva, erótica en un sentido sensualista, místico y metafísico, y nos confronta con la otra realidad de la destrucción de la selva, de sus habitantes y de sus espíritus, y con el nihilismo moderno que la sustenta. Y paso a otro tema. A comienzos del año 2008, el MoMA organizó una exposición bajo el venturoso título de New Perspectives in Latin American Art. La selección de las obras de esta exposición ponía de manifiesto una refinadísima mano curatorial, pero también una implacable unilateralidad. Solo se exponían obras clasificables como arte geométrico. La cuestión aquí no reside en la legitimidad o ilegitimidad de esta categoría lingüística, sino, una vez más, en la supremacía institucional absoluta del lenguaje sobre la experiencia y en el dictado administrativo de un idioma único que esta clase de eventos pone normativamente en escena. El problema reside también en el carácter excluyente que estos lenguajes institucionales tienen con respecto a toda experiencia expresiva y profunda de las realidades que nos envuelven, desde la diversidad de memorias que configuran nuestras culturas hasta la multiplicidad de los conflictos sociales y ecológicos de nuestra edad histórica. Y el problema reside en que una institución cultural global sancione, sin necesidad de argumentación ni explicación alguna, como fue el caso, que solo el arte geométrico es arte y que solo sus productos etiquetados como arte geométrico pueden elevarse a la categoría de New Perspectives. Y paso a hablar de Jesús Soto. Jesús Soto y su extraordinario museo en Ciudad Bolívar es mi cuarta cita en este viaje imaginario por América Latina. Y menciono ahora su obra por estar incluida en este brandmark geometrista, subcategoría minimalista que acabo de mencionar. Y porque el desarrollo de su obra, y en particular la de los años 60 y 70, señalan un sentido completamente diferente de los códigos estipulados en este package museográfico. Es cierto que los célebres penetrables de Soto son grandes cubos de materias plásticas atravesados por líneas paralelas en perfecta formación geométrica. Pero no lo es menos que configuran un espacio denso y fluido, y dinámico e interactivo. Se lo puede considerar arte abstracto geométrico, pero si la experiencia artística fuera solamente una cuestión de nombres superfluos, se lo podría llamar también, y con mejores razones, arte envolvente o arte lúdico o incluso arte cinético e interactivo. Y se lo puede relacionar con el op art y el design, pero también se lo puede recordar cerca de los jardines geométricos de flores de oro que los reyes incas tenían en sus palacios en la antigua ciudad sagrada de Cusco,
y cuyo significado tampoco era geometrista, sino misterioso y mágico, y que por cierto los españoles redujeron a lingotes de oro. El color, por señalar otro aspecto relevante, adquiere en esas obras, como pueden verlo aquí en esta, un dinamismo y una energía plenamente autárquicas con respecto a la construcción geométrica. El propio Soto reivindicaba la ambivalencia del color, su cambio de significado según la posición del observador. Su concepción del espacio, la forma y el color no eran la de un geómetra en el sentido que lo podemos decir de Mondrian o de Mies van der Rohe. Era más bien la de un metamorfoseador de los espacios geométricos que en su obra nunca se cierran y nunca concluyen de una manera definitiva, gracias a la presencia vibrante y autónoma de este color, autónomo precisamente. Repito una vez más que esta es la dimensión que no reconoce la etiqueta de geometrismo o de minimalismo. Voy a hablar ahora, voy a saltar de Venezuela a Perú y voy a hablar de otro género y de otro artista y de otra concepción artística. La obra del peruano, del fotógrafo peruano Carlos Domínguez, alias El Chino, como una cita preciosa que no debería olvidarse. Dedicaré a ella solamente 2 palabras. Tenemos aquí a un fotógrafo que ha reunido la crónica de los grandes eventos políticos y de los más miserables suburbios de América Latina, desde la Revolución Cubana hasta las favelas del neoliberalismo. Domínguez es un sociólogo, un antropólogo y un psicólogo de la mirada fotográfica. Esto lo pueden ver en esta fotografía que les estoy mostrando. En ese sentido se le puede llamar cronista y realista, pero su mirada penetra los entresijos emocionalmente más profundos de la vida humana. Sus retratos sociales pueden llegar a ser conmovedores incluso allí donde pinta los rostros embrutecidos de la corrupción política. Él fue fotógrafo también de presidentes. Los espacios distorsionados, las fisonomías deformadas, las intensas tensiones que atraviesan por igual sus líneas y sus masas le otorgan una fuerza plástica, expresiva y expresionista. También la exacerbada espiritualidad de sus figuras corresponde a lo que el expresionismo ha significado en la historia del arte europeo y americano del siglo XX. En sus retratos, sin embargo, esas tensiones parecen congelarse en un orden clasicista de horizontales y verticales, como en la imagen que ustedes están viendo, y de ritmos equilibrados. Los rostros frecuentemente mantienen una expresión tensa, pero aun allí donde sus expresiones faciales ponen de manifiesto una situación existencial extrema, como sucede con sus retratos de líderes políticos encarcelados, la composición clásica les devuelve aquella dignidad humana que la violencia de las dictaduras coloniales de América repetidamente les han negado. Bien, pasamos ahora a México. Quiero rendir también un homenaje a las obras de 2 artistas mexicanos de talantes formalmente muy diferentes, pero que comparten un elemento común. Ambos ponen de manifiesto la doble cara de un arte que vuelve su mirada hacia atrás en busca de una tradición formal y una expresión original para luego poder plantarla frente a nuestro futuro. Ambos pintores, Francisco Toledo y Fernando Robles, se hacen conscientemente herederos de la gran tradición del arte mexicano, tanto antiguo como moderno. Ambos confrontan ejemplarmente los dilemas civilizatorios de nuestro tiempo. La pintura de Toledo pertenece al mundo mitológico zapoteca y es heredera de una concepción del mundo en la que el humano y la naturaleza conviven en una relación de diálogo que no es instrumental y mucho menos agresiva, sino mimética, mágica y espiritual.
Al mismo tiempo, este pintor confiere a este universo mitológico de chapulines, sapos, coyotes o escorpiones, reflejados con un dibujo que recuerda el arte oriental por su delicadeza y precisión, las expresiones más diversas, desde un humor pansexual y grotesco en un extremo, hasta una caligrafía nerviosa e incisiva que consigue contagiar al espectador un sentimiento opresivo de angustia. Por lo demás, su obra exhibe virtuosísimamente una rica gama de texturas, colores y expresiones. Toledo pinta y dibuja a partir de un mundo espiritual remoto. Robles, que es el autor de este cuadro que están viendo ustedes, que se llama Bagdad Café, y que es una alusión a la guerra de Irak, Robles pinta a partir de los paisajes de degradación urbana y destrucción humana que ofrecen las ciudades de México. Me van a perdonar, he olvidado un cartel de Kraftwerk, que se lo voy a mostrar ahora con el atraso. Es bastante significativo, sin comentarios. Esta es otra obra de Robles. El primero construye una mirada minuciosa sobre los seres de la naturaleza. El segundo retoma las tradiciones artísticas de los grandes muralistas mexicanos de Diego Rivera, Orozco, Tamayo y Siqueiros, para reformular a partir de ellas los escenarios del drama humano en nuestro mundo. Ambos están empeñados en redefinir una tradición espiritual, una memoria artística y una resistencia cultural frente al violento proceso de globalización postindustrial en la sociedad mexicana de hoy. Este se llama Amantes Postmodernos, y esto es un homenaje a las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez. Pero es preciso destacar también una gran diferencia. Lo que Toledo consigue con la escrupulosidad de su dibujo en un espacio bidimensional modulado por variaciones tonales, Robles lo logra a través de espacios violentamente dinamizados por contrastes de luz y color y por volúmenes y figuras contrincantes. Voy a mostrar, creo que una más. No, esas son todas, voy a mostrar esta primera. El primero, o sea, Toledo es un gran dibujante, el segundo es un gran escenógrafo. Robles consigue romper expresiva y expresionísticamente los límites del espacio racional, creando construcciones multidimensionales que los agudos contrastes colorísticos transportan a un mundo de ficción y pesadilla. Luego, en esas estructuras formales convulsivas, apresa la figura humana, la violenta y la deforma, la descuartiza hasta hacerla irreconocible, la deshumaniza. Allí donde Toledo nos confronta con un ser humano perseguido interiormente por los espíritus de una naturaleza que ha destruido, allí Robles nos confronta con una existencia humana sometida, sitiada y dañada. Y ahora les contaré una historia. En 2008, una alta comisaria de la Comunidad Europea realizó una selección de pintura mexicana para una exposición políticamente relevante en Salzburg, Unión Europea. Ciertamente no escogió a los pintores mexicanos que he mencionado y que le mandé visitar y que visitó en sus respectivos estudios. La comisaria ya había decidido su propia selección antes de visitar a un México que desconocía, y en el catálogo de su exposición
enumeró los principios programáticos de su selección. A. Obras que rompieran con la tradición mexicana. B. Obras ajenas a una reflexión sobre la realidad mexicana. Y C. Obras que asumieran los lenguajes y tecnologías de las vanguardias globalmente sancionadas. En una nota de prensa en Berlín, una crítica independiente se preguntaba si esta actitud tenía algo que ver con neocolonialismo cultural austriaco. No creo necesario añadir nada más para la comprensión y la incomprensión general de esta propuesta y protesta que les presento aquí en la misma Ciudad de México. Es superfluo poner en cuestión las inconsistencias doctrinarias de los misioneros globales del postmodern y del post-art. El programado proceso de igualación y empobrecimiento de los lenguajes y las experiencias artísticas es hoy ostensible en todos los foros de nuestra cultura administrada. Subrayo la importancia de los pintores mexicanos no solamente por el valor intrínseco de sus obras, sino también como un camino no solamente legítimo, sino necesario para una expresión veraz de los conflictos y de las esperanzas de nuestro tiempo. Una penúltima estación, Nicanor Parra, el chileno Nicanor Parra. A este artista se le relaciona comúnmente con su antipoesía, un détournement de los lenguajes mediáticos y comerciales, usando soportes, medios y lenguajes artísticos no convencionales. Y aquí tiene un ejemplo. Parra es un artista que también se ha asociado con la fascinación dadaísta y surrealista de objetos paradójicos e irracionales, oníricos o simplemente exóticos. Sus obras reúnen todos los requisitos formales para ser aprobadas por los latinoamericanistas del mainstream como una clonación chilena de los objetos discretos de Duchamp. Esta perspectiva... Disculpe. Esta perspectiva surrealista o duchampiana no solamente es provinciana, es cómica. No diré que Parra se represente todo lo contrario del antiarte dadaísta, pero un solo ejemplo: la reciente instalación de Parra en el Palacio de la Moneda de Santiago pone de manifiesto a la vez un horizonte menos ascético que el de Duchamp y más irónico y mucho más lúdico que las vanguardias norteamericanas del siglo XX, llámense Dada, Camp o Pop. La instalación en cuestión consistía en ahorcar con sogas rudimentarias a las efigies fotográficas al tamaño natural de todos los presidentes de Chile, con las únicas excepciones de la actual presidenta, por cierto, que inauguró la exposición y por razones humanitarias, y de Pinochet porque no fue presidente, sino un dictador. Sin lugar a dudas, son variadas las interpretaciones posibles que puedan servirse a propósito de semejante evento, que ciertamente provocó un escándalo político. Entre esas interpretaciones, la que es menos políticamente correcta no tiene por qué ser la más silenciada. Frente a la representación mediática de los presidentes buenos versus el dictador malo,
Aquí se nos recuerda que los escenarios políticos del espectáculo de la democracia no son inmunes a la crítica artística. El arte de Parra consiste en utilizar medios técnicos y los escenarios del espectáculo cultural para burlar irónicamente sus reglas de juego y decir algo capaz de romper los significantes vacíos de sus vigiladas semióticas. Y Parra rompe este silencio mediáticamente escriturado, para decir cosas de la siguiente guisa. Cito: "Education is the inoculation of the incomprehensible to the idiot, innocent by the incompetent." Les traduzco, voy a decir yo la traducción simultánea ahora. Educación es la inoculación de lo incomprensible al idiota inocente por parte del incompetente. Si alguno de ustedes es estudiante, entenderá la broma. Es el suyo un arte de la ironía en un sentido socrático, en un sentido mayéutico, en un sentido iluminador y liberador de la palabra. Pero también algo más. En su forma ambigua de actuar, Parra simula un respeto sagrado hacia las mismas normas sociales y lingüísticas que al mismo tiempo burla impunemente. Esta ha sido siempre la función del payaso chamán en las culturas amerindias y en todas las tradiciones culturales. Pero el payaso Parra es también un cínico, no en el sentido moderno, sino en el sentido griego de la palabra, cínico como Diógenes, que se hacía llamar perro para poner en evidencia la decadencia política de una Atenas que había degradado a sus ciudadanos a la condición de perros. Es un cínico Parra porque pone de cabeza a un mundo que efectivamente está del revés. Cínico porque en su transgresión de la insignificancia de los grandes significantes revela el sinsentido de su valor social y nos hace reír de nuestra propia realidad semióticamente invertida. Y paso ahora a otro escenario, Sao Paulo. El sistema global de festivales, mercados y bienales tejen, como todo el mundo sabe, tejen las redes comunicativas e instauran las categorías normativas que predefinen lo que es y lo que no debe ser arte, así como las categorías de su no experiencia. La censura de toda reflexión independiente, ya sea artística, ya sea intelectual, suele ser parte de este mismo sistema. Pero no vengo a hablar aquí ni de políticas ni de comisarios culturales. Solo quiero hacer un comentario al margen sobre la última Bienal de Sao Paulo de 2008. Esta abrió sus puertas bajo un título sombrío. Esto no tiene nada que ver con Sao Paulo. Estas abrió sus puertas bajo un título sombrío, El vacío. Su ejecución significaba la liquidación de una institución artística que había levantado en sus primeras ediciones la bandera de que el espíritu de innovación y creatividad que en los años 20 del siglo pasado inauguraron la Semana de Arte Moderna de Brasil y el Manifesto Antropófago, para dar paso a las expresiones artísticas más originales del Brasil moderno. Paradójica o significativamente, la celebración de este vacío intelectual y cultural se legitimaba ahora en la circunstancia de sus arcas despojadas por una administración anterior, magnífica coartada para que sus nuevos directores se entregaran de brazos abiertos al nihilismo postmoderno del Void et Void, con el aire distraído de quien acaba de inventar otro neopost. Los situacionistas de París de 1968
escribieron en las paredes de la Sorbonne, con letra legible y clara, «L'art est mort, ne consume pas son cadáver». Esta bienal elevaba ahora su cadáver a obra de arte, y lo hacía en un Brasil todavía dotado de una inmensa, aunque inmensamente depreciada, diversidad cultural y artística. Ciertamente no se trata de un signo de decadencia local. La muerte del arte, el post-art, la antiestética son hoy un dictado institucional en las corporaciones académicas y en los museos globales. Junto a ella se ha generado una burocracia semi-textualista obsesionada por embalsamar lingüísticamente y departamentalizar institucionalmente las expresiones artísticas bajo nomenclaturas geopolíticas, étnicas, sociológicas o de género, sin otra pretensión que la uniformización escritural de toda experiencia estética que pudiera evadirse al dictado posthistórico de semejante estupidez. La subordinación de la obra de arte a la primacía de sus medios técnicos, en detrimento de sus momentos expresivos y reflexivos, es una de sus consecuencias y coartadas. La obra que consideraré a continuación pone en sus pies esta perspectiva invertida. Vamos a ver. Técnicamente hablando, la obra de la artista venezolana Marisela Lagrave abraza el ancho espectro de los medios electrónicos de reproducción, la fotografía y el film, la imagen y el sonido digitales, el video y, no en último lugar, el performance multimediático. X-Street, a live performance for public and private space, que es lo que están viendo ustedes aquí. Ustedes están viendo aquí el video de este evento. Es un ensayo que reúne esta riqueza de medios. Su material artístico básico es el de un teatro o de una ópera en la calle, con elementos tradicionales de la comedia del arte, del circo y del musical, y una voluntad social y formalmente transgresora que remonta a la tradición de las vanguardias latinoamericanas y europeas del siglo XX. Su efecto es cómico, porque parodia el colorido y la expresividad junto a la alienación y la incomunicación de la vida urbana, y porque integra sutilmente la fantasía, el juego y la farsa teatrales en las situaciones reales de una bulliciosa avenida de Lower East Side Manhattan, que se llama precisamente Essex Avenue. Con sus intensidades excéntricas de camiones y prostitutas, gritos, chirridos, sirenas policiales y contenedores de basura y turistas. Y lo integran hasta el extremo de que el vídeo confunde escenas anticipadas en el script con situaciones incontroladas, como la espontánea intervención de la policía o la casual conversación de un clochard con uno de los actores, intensificando con ello el carácter estrafalario de un espectáculo que revela el absurdo de nuestro tiempo y afirma al mismo tiempo el color, el dinamismo y la libertad de sus expresiones. No es intrascendente la fecha de este performance, diciembre de 2002. Histeria belicista, militarización de la vida cotidiana, estado de terror en Norteamérica. Pero el interés de esta performance no acaba en la calle. El evento SX Street integra al mismo tiempo sus situaciones en la estructura compleja del espectáculo electrónico postmoderno. A pocos metros del escenario urbano, en un loft ubicado en un primer piso, se encontraban los espectadores propiamente dichos, con número de asiento y ticket de entrada,
Estos espectadores contemplaban el evento por partida doble. Por una parte, el espacio cerrado del loft estaba provisto de una serie de monitores conectados con cámaras fijas y móviles en la calle. Por otra parte, estaban los ventanales. El público podía ver simultáneamente los eventos de la calle en su reproducción y edición mediada por los monitores, mediada y editada por los monitores, e inmediatamente a través de los cristales. También el sonido estaba sujeto a esta reduplicación. Se oían directamente los claxons de los automóviles, la sorda vibración de los buses y camiones, los murmullos de los viandantes y los chasquidos de puertas, rejas y frenazos. Al mismo tiempo, se escuchaba el soundtrack de las voces de los actores y la música instrumental que los acompañaba, junto a los ruidos y murmullos de la calle, todo ello cuidadosamente diseñado y editado para cada una de las acciones ejecutadas por los performers. El resultado no solamente era la multiplicación de imágenes y signos, sino también su división y su confrontación, su disparidad y su incongruencia. SX-Feed establece un inestable equilibrio entre diseño electrónico y control performático por una parte y situaciones espontáneas por otra. Es un equilibrio inestable o una inestabilidad equilibrada entre representación y acción, entre teatro y espectáculo, entre script y realidad. Y en ese sentido, una parodia multimediática de la sociedad del espectáculo. Se lo explicaré más claramente. Es decir, se ven algunas escenas, se ve la cámara, ve el evento de la calle desde un espacio interior. Entonces se muestran esos dos escenarios, el escenario del público y el escenario del espacio de la calle. Entonces, propiamente el espectador no ve, no oye lo que ocurre en la calle, ni comprende lo que ocurre en la calle. Entonces mira el monitor y, el monitor ve aspectos, fragmentos de lo que está ocurriendo en la calle, con una música y con unos ruidos editados que a veces no se correspondían con los ruidos que se oían más o menos en la calle. De repente parecía la sirena de la policía y esto no estaba grabado ni editado. O de repente surgían situaciones en la calle espontáneas y incluso peligrosas, sobre todo cuando apareció la policía. Fue un momento dramático porque era una acción ilegal, no tenía ningún permiso para hacerse, entonces era arriesgado. Y en ese sentido, esta disparidad entre imagen y, o sea, entre la realidad que se encuentra en la calle y que podemos hasta cierto punto ver, pero no inmediatamente, pero no del todo inmediatamente, y la realidad editada, empaquetada y controlada, previamente controlada de los monitores, en ese sentido, con este fondo además divertido y gracioso y lúdico, en ese sentido hablo de una parodia de lo que hacemos cuando conectamos la televisión y vemos un bombardeo de una ciudad para instalar la democracia o otras cosas por el estilo. Aquí ven, esta imagen muestra en la sala de los actores. Los espectadores dentro y los actores fuera. Bueno, de acuerdo, si la quieren ver la puedo mostrar más tarde. De nuevo. Ahora voy a terminar con una última obra. Lo que les he presentado aquí no es en modo alguno la gran fuga de los campos de concentración del no arte y de la antiestética en los que tanto ustedes como yo somos prisioneros de guerra. Solamente he pretendido relatar un viaje por los wastelands que sus estrategias dejan al paso de su marcha triunfal. Pero antes de despedirme, permítanme recordar una última parada. En la Serra do Cipó, en el corazón de América del Sur, Ailton Krenak, líder, filósofo y chamán, reúne en el equinoccio de la primavera austral, comienzo del ciclo anual indígena,
a los pueblos sobrevivientes del genocidio colonial y poscolonial de las Américas. Se canta a dioses milenarios y se danza al ritmo cósmico de tambores y sonajeros sagrados para restablecer la tierra dañada y sanar a una humanidad alienada. Este rito de reparación de la tierra y de la existencia humana significa la superación de todas las vanguardias, de todos los land art y pop art y ciertamente de todos los post arts. Significa también algo mucho más profundo. El significado de este ritual artístico coincide en lo fundamental con el de los antiguos misterios griegos, cuyo sentido era mantener unido al género humano como principio sagrado sin el cual es imposible perpetuar la existencia humana en esta tierra. Lugar de encuentro de un humanismo universal sin límites en un tiempo y una tierra libres. Y con esto acabo y gracias por su atención. You.